Buenos días, soy Belén Gutiérrez y a continuación os voy a presentar el análisis de Adidas frente a Nike en cuanto a sostenibilidad se refiere. Como tutor he tenido a Gustavo Morales Alonso, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, y como cotutor a Ricardo Ágreda González, quien trabaja en Morningstar en Sustainalytics. La agenda que vamos a seguir hoy sigue una introducción, hace un estudio de las distintas métricas que se utilizan de cara a analizar si estas inversiones son o no sostenibles, para hacer una breve introducción en el sector del apparel, que es al que pertenecen Adidas y Nike, y luego pasar a los análisis de Nike, Adidas y las conclusiones finales. Como introducción, me gustaría comenzar con la definición de qué es una inversión sostenible, ¿no? Pues al final, una inversión sostenible es aquella que busca una rentabilidad acorde con una perspectiva medioambiental, social y de buena gobernanza. Son estos tres factores los que definen que una inversión sea o no sostenible. Dependiendo de cada una de las inversiones, van a tener más o menos peso cada uno de estos factores. ¿Por qué invertir según estos criterios, no? Uno se lo puede preguntar y al final yo encuentro tres motivos principales. En primer lugar, porque generan impacto. Un impacto que no se queda en tu cartera, sino en impacto a nivel global que uno puede llegar a tener apostando por la sostenibilidad. En segundo lugar, porque asegura la rentabilidad a largo plazo y, en tercer lugar, porque diversifica riesgos. Esto se debe a que antes existían pocas inversiones sostenibles, pocas empresas que apostaban por la sostenibilidad tal y como lo hacen ahora. Entonces, actualmente existen muchas empresas en las que se puede invertir de manera sostenible, de tal forma que estamos mitigando este riesgo que supone el tener todo el dinero en un mismo lugar. Sin embargo, el problema está aquí en quién dicta lo que es sostenible. Muchas empresas pueden decirlo, pero ¿cómo se mide esta sostenibilidad? Al final no deja de ser un tema un tanto subjetivo y existen ciertas métricas que tratan de cuantificar cómo de sostenibles están siendo las distintas empresas para ver cómo van a ser esas inversiones que hagamos ahí. Entonces, con todo ello, he seleccionado tres métricas que considero que son buenas, ya que son grandes y al final tienen muchos datos y tienen un reconocimiento internacional, por lo que han pasado muchos filtros que otras métricas, quizá por ser pequeñas y menos conocidas, pues no tienen. Estas tres, comenzaremos con S&P Global Ratings. Como decía, pues no deja de ser una compañía muy grande porque analiza 8.000 compañías mundialmente y tiene muchas investigaciones abiertas actualmente. ¿Qué aspectos analizan? Se consideran cuatro, fundamentalmente. En primer lugar, que trabajan con compañías a largo plazo, estudian esos cambios cuantificables de los que venimos hablando, porque al final hay que intentar dejar de lado esa parte subjetiva para centrarnos en cómo medir si realmente están o no siendo sostenibles. En tercer lugar, buscan puntuaciones un poco en línea con estos cambios cuantificables, buscan números, datos que sean realistas y, en cuarto y último lugar, no pues hacer un seguimiento de los clientes, como es un poco de esperar. En cuanto a la metodología, ¿cómo hacen este análisis? Pues bien, tienen 1.000 métricas, de las cuales en función del sector del que se esté hablando, se escogen 130 aspectos. Y luego, en función de cada una de las empresas dentro de ese sector, solo 30 de estas van a puntuar. Y con todo eso se hace la puntuación global que nos llevará a los resultados posteriormente. En segundo lugar, el segundo rating que se ha escogido es MSCI, ESG Research. También es muy grande, ha facturado, ha duplicado su facturación en estos últimos 5 años y no precisamente porque vengan de facturar poco. Es decir, es una empresa muy grande también a nivel mundial. Entonces, aspectos que analizan, creo que hay 4 interesantes de mencionar, y es que recoge más de 900 métricas que tienen algo diferencial, ¿no?, con respecto a la anterior métrica, y es que tienen unas herramientas climáticas que dan también respuesta a cómo están situadas a nivel climático estas empresas. En tercer lugar, hace un estudio de la respuesta de los gobiernos. Y, por último, estudia el impacto en la cartera de sus clientes. La metodología es
contraria a la que hemos visto antes, ya que parte de los 3 criterios matriz, que son el ambiental, el social y el de buena gobernanza, para de ahí escoger 10 temas en función del sector que se esté estudiando. De ahí, de esos 10 temas, se sacan 35 subramas, que son actividades específicas concretas de esa empresa que se está estudiando. Y por último, son estas subramas las que realmente puntúan del 1 al 10 para dar respuesta a nuestra pregunta. En tercer lugar, y ya por último, se estudia el rating de Morningstar, que un poco en línea con las anteriores ofrece datos de muchísimas empresas y tiene una diferencia fundamental con las dos anteriores, y es que hace un estudio del riesgo de una industria concreta, y una vez que ha estudiado el riesgo, ya sea alto o bajo, posiciona a las distintas empresas de 0 a 100, ¿no? Pero ya dentro de ese riesgo, es decir, que no estudia una empresa aislada, sino que considera pues que hay industrias que tienen un riesgo, que suponen un riesgo mucho mayor para la sostenibilidad que otras, y eso es tenido en cuenta. Entonces, como hemos dicho, se analizan también aquí 4 aspectos fundamentales que me gustaría mencionar, y es que pues evalúan el riesgo según las industrias. En segundo lugar, hacer un análisis en función de los servicios aportados y un análisis de las medidas tomadas para mitigar ese riesgo, ¿no? Como venimos comentando, hacen un análisis del riesgo de ese sector y estudian qué medidas han ido tomando para mitigar ese riesgo. Y ahí ya se ponen en una escala las distintas empresas. Y esto nos permite hacer una comparativa entre la industria. Entonces, la metodología que siguen es un estudio de riesgos según el sector, la comparativa entre las distintas empresas de una misma industria y ya por último desarrollan la clasificación según el riesgo. A continuación veremos los resultados que han ido dando estas 3 empresas a Nike y Adidas, que es lo que venimos a comparar hoy, de tal forma que creo que se entenderá un poco más estos aspectos. El sector del apparel es aquel dedicado a la venta de ropa al por menor. Aquí entran Adidas y Nike. Y la situación previa era pues que vienen de un fast fashion, de un consumo muy cíclico, pero tras el COVID ha habido un desplome del beneficio que estaban teniendo, y esto les ha llevado a grandes transformaciones digitales por motivos evidentes de la pandemia y de sostenibilidad. Entonces, creo que hay 6 cambios importantes que se han dado en este sector, como podemos ver a la izquierda, y son una gran apuesta por la sostenibilidad, una transformación digital, como venimos diciendo, que a partir de ahora la ropa está dejando de lado ese denominado fast fashion, esa moda rápida, ¿no? Para llegar más a una moda a largo plazo, donde se busquen menos prendas de mejor calidad y de mayor durabilidad. Y esto nos lleva a la calidad y durabilidad que acabo de comentar. Ha existido una reinvención total y absoluta, y por supuesto es un sector que tiene una gran dependencia de las economías tanto global como local, como se ha visto en el COVID o como se ve siempre en las crisis, ya que no deja de ser muchas veces de un bien que no se necesita, ¿no? Así como la ropa es necesaria de pues eso, unos mínimos, pero muchas veces se compra aún sin ser necesario. Estas son las 10 firmas más grandes en cuanto a ingresos en billones de dólares a nivel mundial en 2022. Y he seleccionado Nike por ser la más grande y he saltado hasta la quinta, que es Adidas, con menos de la mitad de esos ingresos, ¿no? En comparación con Nike, ya que creo que tienen características comunes muy fuertes, ¿no? Y que puede ser mucho más enriquecedor comparar 2 firmas que trabajan para un mismo público y un mismo tipo de ropa, que comparar 2 firmas que están en el mismo sector pero con públicos muy distintos y orientadas de manera distinta. A continuación pasamos al análisis de Nike, que se hace primero un estudio un poco de su rentabilidad, de cómo están posicionados, para más adelante estudiar esa sostenibilidad que estamos buscando. La situación financiera en Nike es muy positiva, como se puede ver en el coeficiente de corriente. Es una firma muy grande, ¿no? Con unos ingresos muy altos en 2021
y así han seguido en 2022. Y bueno, además es una firma que se caracteriza por ser sostenible, ¿no? Y ellos es algo que dicen mucho y que quieren que el cliente se entere. Y por ello hablan de esos 6 odds que están arriba, a la derecha, que son los que se centran. El impacto que tienen, estos son meramente ejemplos, ¿no? Está dividido entre estos 3 puntos, la parte medioambiental, la social y la de buena gobernanza. Y algunos ejemplos son que en la parte medioambiental pues están llevando a cabo una reducción de la huella de carbono en un 30%. En cuanto a la parte social, han invertido más de 90 millones de dólares en impacto y han aumentado mucho la contratación en grupos minoritarios, buscando así la igualdad en ese aspecto. Y en cuanto al tercer punto de buena gobernanza, son miembros del SAC, que es el Sustainable Apparel Coalition, lo cual les otorga un prestigio a nivel de sostenibilidad, además de que muestran ese compromiso que dicen tener. A continuación podemos ver los resultados en cuanto a sostenibilidad de las 3 empresas de las que venimos hablando sobre Nike. Entonces, comenzando por el primer punto, S&P Global, podemos ver que divide este análisis en función de cada una de las 3 patas que venimos comentando durante todo el trabajo, de gobernanza social y del medio ambiente, y aquí hace una diferencia entre Nike y cómo está posicionado respecto a la industria. Podemos ver que Nike está positivamente posicionado con respecto a la industria y sobre todo vemos que en medioambiental duplica a la media del sector del apparel, lo cual les posiciona muy favorablemente con respecto a otras firmas de ese mismo sector. Moviéndonos al siguiente análisis, el de MSCI, podemos ver que hay una escala del 0 al 50, donde el 0 es el menor riesgo y el 50 es el riesgo más alto. Por lo tanto, estar posicionados abajo con una puntuación baja es algo favorable para las firmas. Podemos ver que el riesgo es bajo, que es de 16,8 sobre 50. Sin embargo, aquí no se nos proporciona el riesgo que tiene la industria en general. En cuanto al tercer punto, Morningstar, podemos ver un poco, como comentábamos, cómo se estudia todo el riesgo de una empresa y dividimos, ¿no?, ese espectro que tenemos para el apparel, en este caso, en las distintas firmas. Aquí Morningstar posiciona a Nike en un riesgo intermedio bajo, ¿no?, lo cual es favorable, está por encima de la media, si bien no está en el grupo líder, pero está posicionado favorablemente en el sector. La imposibilidad de comparar esos 3 gráficos así de primera vista nos ha llevado a desarrollar una escala propia en donde se ha establecido una escala del 0 al 100, donde 100 es la mejor puntuación y 0 es la peor puntuación, donde hay un más riesgo o una peor posición en el sector. Entonces, según S&P Global, la puntuación es de 32,9 sobre 100. Teniendo en cuenta la media del sector y que una puntuación alta es favorable, en total la puntuación sobre 100 en esta nueva escala que acabo de comentar sería de 76. En cuanto a MSCI, podemos ver que está en el 43,5% más positivo en cuanto a riesgo se refiere, por lo que sería sobre 100 un 56,5. En cuanto a Morningstar, la puntuación es de 16,8 de 50, donde 16, o sea, donde el 0 es un valor favorable. Por lo tanto, hay que hacer el opuesto y multiplicarlo por 2 para tener la puntuación sobre 100. De esta forma se consiguen las puntuaciones que se observan a la derecha de cada una de las distintas firmas, que podemos ver que están entre el 56 y 76, están más o menos alineadas, ¿no? Y la puntuación global sería de 66 sobre 100, teniendo en cuenta que la media de la industria, según esta escala que acabamos de establecer, está en un 50, Nike está posicionado favorablemente. A continuación procedemos con el análisis de Adidas. Va a ser un paralelismo de lo que hemos hecho con Nike. En Adidas podemos ver que su situación financiera también es buena, es una firma la mitad de tamaño aproximadamente, tiene un coeficiente de corriente un poco menor,
al de Nike, pero no deja de estar bien posicionada. Los odds que abanderan son esos 5 que están arriba, pero si bien es cierto que al final intentan englobar muchos más, esos 5 son por los que más apuestan. En cuanto al impacto que llevan a cabo, un poco dividido de la misma forma que Nike, pues en cuanto al plano medioambiental, buscan distintas alternativas en materiales para ser más sostenibles y han llevado una gran campaña muy conocida que es Run for the Oceans, donde han intentado limpiar y han recogido muchos kilos de basura en el mar. En cuanto al impacto social, pues están llevando a cabo un outsourcing responsable, donde antes se llevaban las fábricas fuera, ahora están buscando hacerlo de una forma responsable y ética. Y además están buscando esa igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones entre todos sus trabajadores. Y en cuanto al impacto en gobernanza, existen muchas herramientas y muchas auditorías externas e internas que les llevan a ser transparentes y a hacer las cosas como debería. Con todo esto se estudia el análisis externo de las 3 empresas que venimos analizando. Podemos ver en primer lugar S&P Global, donde se sitúa positivamente otra vez sobre la media del sector y sobre todo aquí destaca en gobernanza. Podemos ver que hay un gap muy grande entre Adidas y el resto de la industria. Moviéndonos a la segunda columna, la columna central, podemos ver que MSCI les sitúa en un 13,5, un poco inferior, si nos acordamos, que Nike, y esto supone un 13,5 de 50, un riesgo bastante bajo, lo cual le posiciona favorablemente. Por último, Morningstar le pone en el grupo líder, ¿no? Es en ese 19% más sostenible de este sector, por lo cual parece que el análisis de Adidas en general es un poco mejor que el de Nike por estas 3 empresas. Como hemos dicho, vamos a seguir un paralelismo, ¿no? Y establecemos pues un poco lo que os he explicado antes, ¿no? Esa métrica del 0 a 100, donde 100 es la mejor puntuación posible, y obtenemos las puntuaciones finales de cada una de las empresas. Según S&P Global, la puntuación es de 85, MSCI de 73 y Morningstar de 90,5. Con todo esto podemos ver que el rango está entre 73 y 90,5. Otra vez, aproximadamente hay unos 20 puntos de diferencia entre una y otra. Y el cómputo global le otorga una puntuación de 83 sobre 100, donde una vez más 50 es la media del sector. Por lo tanto, Adidas está posicionada favorablemente también sobre el sector y también sobre Nike. Como conclusiones finales, me gustaría resaltar 4. En primer lugar, la creciente tendencia y popularidad de las inversiones sostenibles, que esto ha llevado a la búsqueda de unos criterios que unifiquen y que hagan un estudio de una manera objetiva de esta sostenibilidad. Entonces, esto pues ha supuesto, nos ha llevado a darnos cuenta, ¿no?, de la inexistencia de criterios homogéneos que existe para valorar las distintas empresas. Además, me ha sorprendido la tendencia de la industria del apparel hacia la sostenibilidad. Tras leer tanto e investigar, donde ha sido una industria muy criticada, ¿no?, por todo el tema de fast fashion y materiales no reciclados y un largo etcétera, es verdad que han hecho grandes esfuerzos por llegar a ser sostenibles. Y por último, como conclusión final, el enfrentamiento Nike-Adidas que tenemos aquí, podemos ver que las dos están posicionadas muy favorablemente con respecto al sector del apparel, ya que tienen una puntuación de 66 y 83 sobre el 50, que es la media de su sector. Sin embargo, podemos ver que Adidas sobrepasa por 17 puntos a Nike, lo cual le posiciona en una posición más fuerte a nivel sostenible. Como limitaciones y líneas futuras de este trabajo, me gustaría resaltar 2. En primer lugar, que sería interesante obtener una comparativa entre más métricas, de tal forma que sea algo, como buscamos, mucho más objetivo y que tenga mucha más consistencia. Y en segundo lugar, que creo que es interesante la posibilidad de desarrollar una herramienta que aglutine todas estas métricas de tal forma que no estudie solo el sector del apparel,
sino que al meter una firma uno pueda obtener resultados de sostenibilidad gracias al cómputo global que se ha obtenido de todas estas firmas. Y por último, como reflexión final, comentar que aunque se esté avanzando en la dirección correcta, queda mucho trabajo por hacer. Creo que la sostenibilidad nunca hay que quedarse quieto, ¿no? Porque el que se queda quieto se estanca y vuelve hacia atrás. Y siempre se puede avanzar hacia adelante. Y que al final somos los clientes los que tenemos que exigir a las empresas productos sostenibles. Y de hecho, a día de hoy existen muchas startups, muchas empresas que están empezando a virar en este sentido hacia la sostenibilidad y a mirar mucho más hacia aquello que es sostenible, gracias a que nosotros como clientes lo hemos pedido. Muchas gracias.